vamos a continuar con esta materia, métodos de estudio bíblico, donde estamos tratando de aprender pues herramientas para poder aplicar a nuestro estudio y que ese estudio sea más efectivo. Entonces, hace 2 semanas empezamos viendo cuáles podrían ser algunos pasos que podríamos aplicar cuando queremos hacer el estudio de un libro completo, como llegar a tener el panorama general de un libro. Pues obviamente requiere de un trabajo el poder hacer esto, de dedicación, y quizás se nos va a complicar hacerlo con libros pues muy extensos, entonces elegimos uno pequeño y bueno, encargamos tarea. Espero que la mayoría ya haya hecho su tarea. ¿Sí, hermanos? ¿Sí pudieron aplicar ya el ejercicio hasta el bosquejo? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, a ver, vamos a recapitular rapidito. Vamos a preguntarle a la hermana Leida, a ver qué ha aprendido. Hermana, si usted quisiera estudiar un libro, pues ¿cuáles serían algunos pasos que pondría en práctica de lo que hemos comentado aquí? ¿Cuál sería ese método que usted utilizaría? Investigaría el contexto histórico. Ok. También quién fue su autor, a quién estuvo destinado, cuál fue la razón, cuál fue el motivo, qué objetivo tenía el escribir, y pues también verificar cuál fue la respuesta de ese receptor y también tomar una aplicación para mi vida de ello, porque pues algo tiene que traer bueno para mí, y luego pues analizarlo, entrar en un análisis de verso por verso, dividiéndolo para mi entendimiento en temas, en palabras claves, en versículos, y luego ya con todo eso desmenuzado, elegir un tema que abarque todas las opciones que haya hecho. Ok, muy bien, excelente. A ver por acá, hermana Asunción. A ver, la misma pregunta. Si usted quisiera estudiar un libro de las Escrituras, y como ya lo hicimos, ¿cuál sería una metodología que podría aplicar? Que a usted le encargan, a ver, hermana, tiene que estudiar este libro, ¿qué es lo primero que haría? Pues primero leerlo completo. Ok. Segundo, pues hacer las preguntas de quién es el autor, a quién se le escribe el libro, pues también basarme en las palabras claves, repetitivas, ver un mensaje, el mensaje principal, ¿verdad? Y ¿qué más? Seccionar. Seccionarlo también así, ponerle como un título, pero también seccionarlo de acuerdo, ¿verdad? O sea, bueno, a veces vienen ya como con ciertas subdivisiones, bueno, leerlo completamente y yo misma, ¿verdad? O si puedo seccionarlo, y ya pues más o menos así. Muy bien, ya vamos aplicando algunos pasos, ya no estamos así como que en blanco, ¿verdad? Ya tenemos como una metodología, ya no vamos a estar a lo mejor perdidos totalmente a la hora que queramos hacerlo. Vamos a contar ya con esas herramientas y decir, bueno, esto es lo primero que tengo que hacer, después esto, y dijimos hasta llegar a poder realizar un bosquejo. ¿Alguien nos quiere compartir su bosquejo? Bueno, vamos a empezar con el del pastor, que ya ahorita me enseñó su tarea. Entonces, él, como ya habíamos comentado, dijimos una de las palabras claves, recuerdan, era fe. Entonces, en base a eso, el pastor hizo su bosquejo. Entonces, ¿nos lo comparte, pastor, por favor? Sí, bueno, yo le puse como título del libro Las caras de la fe. Y lo dividí en 8 secciones. Y el título de la sección 1 es Una fe auténtica. Abarca de capítulo 1, verso 1 al verso 12.
La segunda sección, una fe transmisible, capítulo 1, verso 13 al 1:18. La tercera, una fe inamovible, capítulo 2, del 1 al 18. La cuarta, una fe fundamental, capítulo 2, verso 19 al 26. Quinta, una fe que te prueba, capítulo 3, versos 1 al 9. 6, una fe ejemplar, capítulo 3, versos 10 al 13. 7, una fe salvadora, capítulo 3, versos 14 al 17. Y 8, una fe perseverante, capítulo 4, versos 1 al 22. Muy bien. Entonces, recuerdan, dimos algunos consejos para aplicar a la hora de hacer nuestro bosquejo. Uno de ellos era que pues, los títulos debían ser cortos. Entonces, en este caso, pues muy bien, todos son cortos. Dijimos que tenían que tener una relación entre sí. Entonces, pues el pastor trató de que todos llevaran esa palabra fe, que era el término clave o que engloba pues el mensaje principal de este libro. Pero a la vez dijimos que aunque tuvieran una relación entre sí, todos debían diferenciarse uno de otro. Entonces también vemos esto en este bosquejo que nos presenta. Entonces, muy bien. ¿Alguien más quiere compartirnos su bosquejo? Sí, pero... Ah, usted lo estaba haciendo de otro libro, ¿verdad, hermano? Bueno, vamos a verlo así. Pero he visto pocas palabras porque realmente debería ser un poco amplio. Ok. Pero vamos a intentar un pocas palabras. Por ejemplo, primero vemos el tema principal. ¿Sí? El tema principal es un poco extenso, pero aquí encontramos lo más importante de la fe. Después veremos el autor. El autor puede ser, porque en este caso no está claro, ¿no? Puede ser Pablo, puede ser Bernabé, Apolos, aunque a mi parecer personal creo que está más directo con Juan, el escritor de las cartas primeras de Juan, porque es más parecido al lenguaje. En cuanto al auditorio de esta carta es de parte de hebreos para los hebreos, de un hebreo que conoce al pueblo de Israel. En cuanto al tema principal es de la fe, pero aquí resalta la supremacía de Cristo, cómo Cristo está por encima de todo, aún sobre la Torá, aún sobre la ley, aún sobre el sacerdocio levítico. También nos habla otro tema acerca del cambio del sacerdocio levítico por el de Melquisedec, sin genealogía, sin tiempo, puede decir sin parte en esa tierra, ¿verdad? Luego el capítulo 11 nos habla de la fuerza de la fe, como todos sin ver realmente el resultado de su fe, creyeron. Ahora nosotros, que ya sabemos de Cristo por los datos, creemos, ¿verdad? Pero ellos lo hicieron sin ver, sin conocer. En cuanto a advertencias encontramos algo de dejar a Cristo, esto es algo que no debemos hacer. Y también tenemos, ya el último como resumen, encontramos que el servir de Cristo es más importante que todos los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. Y también el sacerdocio de Melquisedec rebasa al sacerdocio levítico, porque los sacerdotes son personas, puede decir que no son eternas como el Cristo. Todavía tenemos ahí, en cuanto a mi comprensión de todo esto, pues entonces diríamos que es tener una fe que no conoce fronteras, una fe que va más allá de ideas, que va más allá de religión, y que tenemos que reconocer que sin Cristo no somos nada, y sin embargo no hay nada tangible que nos pueda decir esto es así y ahí lo tenemos que hacer. Pero sin embargo hay tantos ejemplos de la gente que le salió de esta fe. Okay. Entonces,
mi reconocimiento en cuanto al orden, pues puede decir que son temas, subtemas, pero aquí lo importante es resaltar la fe y el reto de dejar a Cristo, ¿verdad? Okay. Sin Cristo conoceremos el infierno, con Cristo conoceremos el paraíso. Este es mi resumen, en realidad. Ok, bueno, ahí más bien lo que el hermano nos está compartiendo son como ideas, pero esas ideas tendríamos que transportarlas a un formato de bosquejo. O sea, ahí nos comparte una idea completa, pero tendríamos que a esa idea darle un título, porque están un poco extensas. Entonces recuerden que el bosquejo lleva el título general del libro. Entonces, con toda esa información, hermano, que usted ya recaudó, todo lo que usted considera después de haber hecho su trabajo de que, bueno, estas son las ideas principales, hay que ponerlas en formato de bosquejo. O sea, con todo eso, con lo que usted ya determinó que son los términos claves, las ideas principales, entonces le voy a dar un título al libro. De Hechos va a tener este título y luego sí voy a dejar bien marcadas y especificadas las secciones. Sección número 1 de tal a tal, con capítulos y versículos y el nombre de esa sección, que debe ser un título corto, como los que veíamos ahorita. Entonces está bien así como lo tiene segmentado por ideas, pero hay que tratar de hacer un resumen que solamente nos muestre los títulos. Ya el desarrollo de esa idea, pues, eso no se escribe propiamente en el formato del bosquejo, ¿verdad? Ese es ya lo que nosotros obtuvimos y pues la información que ya nosotros tenemos toda esta información y la resumimos en ese formato de bosquejo. Entonces ahí faltaría resumir un poquito más y especificar bien las secciones y cuántas secciones son, cuáles son sus nombres y de qué capítulos a qué versículos están abarcando. Bueno, ¿alguien que quiera compartirnos su bosquejo por acá? O si tuvieron alguna duda o algo, o hasta dónde llegaron, o si tuvieron alguna complicación, pues también lo podemos ver ahorita. Bueno, aquí en este caso, por aquí lo tengo. Ok. Por ejemplo, el capítulo del 1 al 2, hablamos de Cristo y de la supremacía de Cristo. Ok. Del 2 al 4, hablamos de Moisés, en hebreo, ¿no? Estoy hablando de hebreo. Ajá. De Moisés a la tierra prometida. Ok. Del 5 al 7 hablamos del cambio de sacerdocio. Un sacerdocio terrenal a un sacerdocio de Melquisedec, pero eterno. Y el resto es el resumen en cuanto al sacrificio de Cristo contra el sacrificio de animales, que no quitan el pecado como lo quita Cristo. Ok. Y del 11 al 13, que es el final, encontramos el reto de dejar a Cristo y a mantenerse firmes en la fe a pesar de las dificultades. Ok. Ese es el bosquejo realmente. Ok. Pero como era muy extenso, pues... Sí, hay que resumirlo así, un poquito más. Que no parezcan ideas, sino títulos de 3, 4 palabras. Así es. Ok. Bueno, ¿alguien más, hermanos? Sí, hermano. Yo lo que hice fue, tuve que ver otra vez el video, hermana. Ok. No tenía la idea. Pues el video yo me decidí, fui siguiendo el orden. Ajá. Intentaba que nomás dieran uno y así nomás. Sí. No meternos a... Ajá, sí. Esa era la idea. Ajá. Que nomás lo vi una vez en griego y empecé a intentar. Ok. Pues lo que yo saqué fue, así como puso el formatito, en la sección 1 puse... Ese es el orden, ¿verdad? Primero la sección, el bosquejo era así, ¿verdad? Ajá. Era el formatito y por secciones y luego Sí. el nombre del libro y luego el mensaje principal, ¿verdad? Ajá. En la sección puse, en la 1 el título de salutación, es de Timoteo 1 al 2. Ajá. En segunda sección es de actitudes, es capítulo 1, 3 al 5. El 3, avivamiento de dones. Ok. 1, 6 al 14. 4, sección 4 es el comportamiento en prisiones. La cita es el 15, perdón, capítulo 1 del 15 a capítulo 2, 13. Ok. Sección 5, exhortación a la pobreza espiritual, capítulo 2, del 14 al 23.
Sección 6, siervo de Dios o de sí mismo, es el título. Cita, capítulo 2, 24 hasta el 17. Sección 7 sería consejería sobre sanas doctrinas, capítulo 4, del 1 al 5. La sección 8 es despedida con esperanza, sería capítulo 4, del 7 al 12. Y la sección 9 es encargos finales personales, es capítulo 4, del 13 al 22. El título que le puse al libro fue El camino a la corona de la vida, y el mensaje principal lo pueden encontrar en 2 Timoteo 2:24. El verso clave. El verso Sí, clave para ok. leer. Perfecto, hermano, muy bien. Está bien, están muy marcadas sus secciones y muy claras, títulos cortos y bueno, el título del libro. Muy bien. Bueno, hermanos, pues esta metodología que ya aprendimos, que es comenzar con las preguntas básicas del contexto, del autor, después profundizar, el paso número 2 era profundizar sobre el autor y el destinatario del libro y recabar toda la información que pudiéramos acerca de ellos en cada capítulo. El paso número 3 pues era ya en base a, era poder dividir el libro en secciones. Dijimos que era donde había un cambio de idea, de lugar, de tema. Entonces hacer toda esa segmentación del libro, nuestra propia división de, en ese ejercicio identificar palabras claves, ideas repetitivas y bueno, ya en base a eso poder hacer nuestro propio bosquejo. Entonces así que es la parte final, lo que hicimos esta semana, y pues con eso ya tenemos un panorama general del libro, de su mensaje, y pues lo resumimos precisamente en ese bosquejo. Todo lo que estuvimos ahí escribiendo, todo lo que estuvimos respondiendo es para poder llegar a ese resumen final que se presenta así en esa manera de un bosquejo. Entonces esto es cuando queremos estudiar un libro y bueno, habrá ocasiones que si queremos vamos a estudiar un pasaje en específico, pero queremos como pues hacerlo más profundo nuestro estudio. A lo mejor va a haber ocasiones en que vamos a hacer también toda esta metodología, aunque sea nada más para estudiar una sección. Digo, igual pues sí sería muy extenso, pero pues habrá a lo mejor alguna ocasión que queramos hacerlo de esa manera, pero esto principalmente era para tener un panorama general o un estudio de un libro. Ahora vamos a ver otro método que de alguna manera todas estas técnicas se relacionan, pero se conoce como método inductivo, es el que vamos a ver hoy. Y sí es más para cuando vamos a estudiar un pasaje, ya no un libro completo. Les decía, de igual manera cuando nosotros queremos estudiar un pasaje, pues sí va a ser necesario que aunque nosotros no lo hagamos así desde cero, sí investiguemos todas estas cuestiones de los datos preliminares, como se le conoce, que el autor, a quién se le escribió, por qué se le escribió. A lo mejor aquí nosotros lo hicimos literalmente desde cero, podríamos a lo mejor mucho más fácil haberle puesto ahí en Google y haberlo sacado los datos rápido, pero aquí queríamos nosotros saber cómo esas personas que ya nos presentan su estudio pues llegan a obtener esa información. Por eso nosotros lo hicimos desde cero, desde lo que el mismo libro nos decía. Pero bueno, aquí en este caso que vamos a estudiar un pasaje, de todas maneras siempre es recomendable, número 1, leer, si es posible, pues el libro completo. Si no es posible, pues por lo menos lo que se conoce como contexto inmediato, lo que está antes y lo que está después. De todas maneras lo vamos a tener que estudiar, también vamos a tener que investigar los datos preliminares. O sea, estas son cuestiones que siempre se van a estar haciendo, independientemente de que estudiemos, de que no vayamos a estudiar el libro completo. Son datos necesarios para poder entender mejor el pasaje que vamos a estudiar. De todas maneras, ustedes pueden aplicar el leerlo en 1, 2, 3, 4, 5 versiones. O sea, esto también es algo que se puede hacer, aunque no vayamos a estudiar todo el libro, pues por lo menos la sección que vamos a estudiar y el contexto,
lo podemos hacer así. O sea, entonces, estas son herramientas que se pueden aplicar aunque no vayamos a estudiar el libro completo. Entonces, que vamos a ver es el método inductivo. Es aplicable, les digo, más para estudiar pasajes. Y el método inductivo, pues viene del verbo inducir. ¿Okay? Lo contrario de inducir, ¿qué sería, hermanos? ¿Saben? Excluir. No. Inducir, y lo contrario sería deducir. Deducir. Por método inductivo y deductivo. Ajá. Eso lo estudiamos en Alejandro allá en la preparatoria universidad. ¿Sí? También les dieron lo que es literatura. Ajá. Pero en este caso, pues no me gustaba mucho. Ajá. Sí, bueno, el método inductivo y deductivo son... Es difícil, ¿verdad? Ajá, son métodos... También el problema en el aspecto oral, es lo que lleva con las palabras, antes no. Ok, bueno, estos métodos, como bien dice el hermano, son métodos que se utilizan en el área de las ciencias, de la investigación, o sea, no son propiamente de solo aplicables a la Biblia, o sea, son métodos generales para cualquier materia, digámoslo así. Entonces ahorita vamos a ver cómo lo vamos a aplicar a la escritura. Y pues consta de 3 pasos básicamente que ahorita vamos a ver. Pero sí, es un método que a lo mejor en algún momento lo estudiaron en la escuela, en la secundaria, en la prepa, no se pudiera hacer. Pero bueno, si no se acuerdan, como que ahorita nos acordamos. Bueno, la inducción es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general, ¿ok? Modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. Ahí les va. La inducción es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos particulares una conclusión general. ¿Ok? Muy bien, de nada, hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto que acabamos de decir? Digámoslo así, nosotros vamos a abrir la Biblia en algún pasaje y la Biblia ahí nos va a presentar hechos. Nosotros nos vamos a meter a profundizar en esos hechos y en base a eso, a esa investigación que vamos a realizar, vamos a obtener conclusiones. Pero lo hacemos, esto es la inducción. La deducción, al contrario, es que, por ejemplo, ustedes partimos ya de una premisa o de un hecho y lo que tratamos es nada más de comprobarlo. O sea, ustedes tienen algo que es un hecho y dicen, voy a comprobarlo, pero es algo que ustedes que ya saben que ya es certero, que es un hecho, y tratan de comprobarlo a través de la investigación. Eso es la deducción. Aquí es lo contrario. Nosotros así, sin saber nada, vamos a buscar esos hechos y al final de esos hechos vamos a obtener conclusiones. La deducción es lo contrario. Tú ya tienes una conclusión y solamente tratas de confirmarla o de probarla. Y aquí es al revés. Espero que más o menos se entienda. Les voy a dar otras definiciones. Permítanme. Dice... Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el método inductivo es someter un pasaje bíblico a investigación
con el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido. Someter un pasaje bíblico a investigación con el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido. Ok, ahí les va, que lo quieren anotar, ahí va. Someter un pasaje bíblico a investigación con el fin de obtener conclusiones generales sobre su contenido. Ajá. Entonces nosotros vamos a tener que aplicar todo un método de investigación y en base a eso que hagamos vamos a obtener conclusiones. Dice aquí, el método opuesto es el deductivo, que partiendo de una premisa, esto no lo tienen que anotar si no quiere, es nada más para entender la diferencia. El método deductivo parte de una premisa y procede a establecer una base bíblica en su apoyo. O sea, aquí, por ejemplo, tú ya tienes como una premisa y entonces buscas la base escritural que apoye eso que tú ya estás estableciendo. Y aquí no, en este que nosotros vamos a hacer es meterte sin ninguna base, sin ninguna idea ya preconcebida, sino que vas a observar todo, vas a investigar y en base a lo que tú vayas viendo vas a ir obteniendo conclusiones, pero no tienes un hecho desde el principio, no estás partiendo de ninguna premisa, es como que te vas a meter así a fondo, empiezas de la nada y entonces obtienes conclusiones. ¿Sí se entiende la diferencia? ¿Sí? Hay una manera un poco más práctica de entenderlo. Bueno, es lo que aprende uno en la escuela. Es que antes no usábamos internet ni nada, pero por ejemplo, para lo que es en la escuela, para si en la escuela te enseñan, aprendes y haces el examen. En la vida no. Primero te reprueban y luego aprendes y luego haces el examen. ¿Sí? Esos no son métodos. O sea, es una forma de decir, estos son los métodos. Vienes de la nada a un todo y partes del todo a la nada. No sé si me expliqué, pero eso es. Bueno. A lo mejor no me entiendes, pero La idea es esa. La idea es esa. Bueno. Un ejemplo veía un ejemplo que tú quieres aprender de peces de una manera deductiva, pues agarras un libro o investigas sobre los peces. Eso sería como de una manera deductiva. Pero de una manera inductiva, pues me voy al río y saco un pez y lo estudio, aprendo directamente el pez. Y eso sería como el método inductivo. Entonces sí hay una diferencia importante. De hecho me acuerdo y digo, se lo voy a devolver al hermano Lugo, porque la semana pasada hablamos sobre métodos de estudio, que la gente tiene diferentes formas de aprendizaje. Unos aprenden leyendo, otros aprenden haciendo ejercicios, o sea, moviendo cosas o haciendo prácticas. Entonces, y ahorita lo que acaba de decir el hermano es algo como que este método es como que, o sea, tienes que experimentarlo tú. Sí. Antes que alguien te lo diga. Es como bueno, también tomando el tema de hoy de la predicación, tomando el tema de las ovejas de Labán y Jacob, que aprendemos de él, o sea, pero si yo tengo que experimentarlo, ¿qué conclusión yo saco de que Jacob haya sido bendecido a pesar de que Labán le cambió todos los términos del contrato? Uh-huh. Y aparte también, ya fuera de todo, es que yo pienso también que el inductivo es como, bueno, comparándolos, es como que el deductivo es como de dentro hacia afuera, y el inductivo es como que todo es de fuera, pero como que todo comienza
a conectar. Si tú lo lees todo en general y comienzas a sacar conclusiones como que este punto y este punto, todos convergen en un solo punto. Y en el otro, en el deductivo, es como que este es el punto y esto deriva de otros puntos. Como que no lo mismo, pero sí como que sacas diferentes conclusiones y experiencias. Ok, bueno, vamos a ir a los pasos, ya no nos vamos a complicar más. Eso era pues para entender que existen estos dos métodos, que son métodos utilizados en las ciencias, y bueno, precisamente el inductivo se utiliza en las ciencias que se conocen como ciencias experimentales y se basa en 3 principios. Entonces, siempre en este método vamos a ver 3 pasos. El primero es la observación, el segundo es la interpretación y el tercero es la aplicación. Repito, observación, interpretación y aplicación. Observación, interpretación y aplicación. Y algunos por sus siglas también lo conocen como método OIA. A este método, o observación y interpretación a aplicación. ¿Ok? Entonces, en la observación, nosotros vamos a tratar de obtener datos que nos va a proporcionar el texto bíblico que estamos investigando, ¿ok? Obtenemos datos. Y luego, en la interpretación, a partir de esos datos, pues vamos a extraer el significado de esa información que ya obtuvimos en la observación. Y luego, pues, con ese significado que ya determinamos, vamos a hacer una aplicación personal. Entonces, nosotros en la observación lo que queremos saber es qué dice el pasaje. O sea, a través del paso de la observación vamos a responder a la pregunta, ¿qué dice el pasaje? En la interpretación vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa el pasaje? Ya obtuvimos información, les digo datos. En la observación, en la interpretación es, bueno, todo esto que ya recaudé, ¿qué significa? Y en la aplicación sería, ¿qué significa, pero para mí? Entonces, pues bueno, aquí sí es necesario que nos aprendamos los 3 pasos. OIA está bien fácil, ¿no? Ya así con él, para que no se les olvide. Observación, interpretación y aplicación. Y hoy vamos a comenzar en los minutitos que nos quedan a hacer aquí el paso de la observación. ¿Ok? Entonces, empezamos con la observación. Y el paso de la observación lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que queremos obtener en la observación, hermanos? ¿Qué dijimos? Datos. Toda la información posible que yo pueda recaudar del texto bíblico, del pasaje bíblico. Entonces, lo que me va a ayudar aquí en este paso para poder realizar mi investigación son preguntas. Hacerle preguntas al texto. Y aquí es lo que utiliza cualquier periodista, por ejemplo, cuando quiere recabar información, cuando está haciendo una entrevista, pues lo hace a través de preguntas, ¿verdad? Imagínense las personas que también son los encargados de realizar, ¿cómo se le llaman? Los policíacos, que cuando estás los interrogatorios, pues ¿qué tienen que hacer? Preguntas, todo para recabar datos e información que sea útil. Bueno, imagínense que usted es un investigador y va a hacer lo mismo, pero aquí le va a hacer preguntas al pasaje. Las preguntas, como bien sabemos, se hacen a través de ¿cómo se llaman estos? Los quién, qué, ¿cómo, dónde, cuándo? ¿Y por qué? ¿Pero cómo se les llama a este grupo?
Bueno, en inglés son edge questions. Bueno, en español, ¿cómo se le llama esto? Modismos de preguntas. No sé cómo se le llama al grupo, pero bueno. Pues decía mi tío en una... Sí, preguntas de diagnóstico. Decía mi tío en una clase que estos eran nuestros mejores amigos. Hace mucho me acuerdo que daba una clase y decía, estos, el qué, el cómo, este grupo de palabritas van a ser nuestros mejores amigos a la hora de querer recabar información. Entonces, nosotros le vamos a hacer preguntas al pasaje utilizando, pues, estas preguntas. ¿Quién? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? Y vamos a tratar de responder todas estas preguntas. Por ejemplo, recuerden que estamos en modo investigador y lo que queremos es descubrir información. Entonces, si preguntamos qué, es para descubrir eventos, ideas. O sea, por ejemplo, preguntas con qué es como, ¿qué se está diciendo? ¿Qué tema se está hablando? ¿Qué se dice de los personajes? ¿Qué causó todo esto? O sea, si preguntas, que vayan con qué. Preguntas con quién, quién está hablando, a quién le está hablando, quiénes son los personajes principales, quiénes los están escuchando, de quién se está hablando. O sea, preguntas con quién, o quiénes. Cuando vamos a hacer preguntas de cuándo, va a ser como, ¿cuándo se dice esto? ¿Cuándo se cumplirá esto? ¿Cuándo se cumplió? Para descubrir tiempos, ¿verdad? Utilizamos el cuándo. ¿Dónde? Para descubrir lugares. ¿Dónde está el que habla? ¿Dónde se llevaron a cabo estos eventos? ¿Dónde? Después, el cómo para descubrir detalles. ¿Cómo entendieron esta idea? ¿Cómo llegaron a esa conclusión? ¿Cómo? Eso nos va a dar detalles, el cómo. Y el por qué, pues nos va a dar razones, descubrir razones. ¿Por qué se dice esto? ¿Por qué estaban ahí? ¿Por qué? ¿Okay? Entonces, todas estas preguntas nos ayudan a descubrir eventos, ideas, acciones, personas, tiempos, lugares, detalles, razones. Entonces, para eso utilizamos estas preguntas. Vamos a ver un ejemplo, ¿ok? Vayan a su Biblia y esto lo vamos a hacer nada más con un versículo, así bien fácil. Juan 7:1. Juan 7:1. Ustedes quieren estudiar este texto, Juan 7:1. Y van a aplicar el método inductivo y van a aplicar primero la observación y van a comenzar con las preguntas. Entonces, ¿alguien que me ayude a leer el verso? Dice. Ajá. Ok. Entonces, a ese versículo, hermanos, díganme, ¿qué preguntas le harían ustedes? ¿Qué? Ok, ¿quién? Abramos por partes. ¿Quién? Dice la hermana. ¿De quién se está hablando? De Yeshua. De Yeshua. Ok, a ver, otra pregunta. ¿Dónde andaba? ¿Y dónde andaba? En Galilea. Por Galilea. Ok, otra pregunta. ¿Cuándo? Ok. ¿Dice cuándo? Pues después de estas cosas, ahí tendríamos que sí o sí ir al contexto inmediato, al contexto anterior. Entonces, a lo mejor ya vamos allá al pasaje, vamos a los versos atrás y ya eso es necesario. O sea, necesitamos saber el contexto. Si es que no lo hicimos antes, porque en teoría si fuéramos así como que en orden, ya para cuando queremos estudiar el verso del que nos vamos a ocupar, tendríamos que haber leído quizá el contexto pues anterior y posterior. Pero si no lo hemos hecho, a veces las mismas preguntas te mandan al contexto. Bueno, otra pregunta, hermanos, ¿qué le harían al pasaje? ¿Qué? ¿Qué andaba haciendo? ¿Qué? ¿Qué? O sea, ¿Qué? ¿Por qué mejor? ¿Por
¿Por qué qué? Porque no lo querían los judíos. ¿Por qué lo querían matar? No, ¿por qué no quería andar en Judea? ¿Sí? ¿Por qué no quería ir a Judea? Pues el mismo pasaje te lo revela. Porque allí los judíos buscaban la oportunidad para matarlo. Ajá. También podemos hacer la pregunta, ¿qué andaba haciendo? Sí, ¿qué andaba haciendo? O sea, recuerden que el qué es para acciones. ¿Y quiénes lo Para querían descubrir matar? acciones y, ¿qué dijimos? Eventos, ideas. Detalles, Ajá. tiempos. Bueno, pero el qué es, pues, ¿qué andaba haciendo? ¿Qué otra pregunta se les ocurre? ¿Quiénes procuraban matarle? ¿Dónde? Igual tenemos que ir al contexto. Igual tenemos que ir al contexto. ¿Por qué, verdad? Sí, porque, sí, pues ya podemos, porque quería matarlo, cuándo. Pues sí, cómo, o sea, ahí ya no. ¿Quiénes querían matar? ¿Quiénes querían matarlo? ¿Por qué querían matarlo? ¿Cómo andaba Jesús? Ajá, sí. ¿Cómo llegó ahí? Bueno, ya ahí a lo mejor nos van a salir muchas preguntas, ¿ok? Entonces, estas se llaman preguntas de observación, así le podemos poner. O sea, es en el paso número 1, que es observación, lo hacemos a través de las preguntas de observación. Utilizamos el qué, el cómo, el dónde, haciéndole preguntas al pasaje y el mismo pasaje nos responde. O sea, no vamos a hacer preguntas que tengamos que ir a otro libro o otra cosa o que el mismo pasaje no las revele. O sea, lo ideal es hacer preguntas que se van a responder con la misma escritura. Dejar que la misma escritura te responda, ¿ok? Bueno, a ver, pues esto es lo que hacemos en la observación. También en la observación podemos aplicar lo que ya aprendimos de subrayar palabras claves o frases claves. Esto también se hace en la parte de la observación. También en la parte de la observación, si hay alguna palabra que desconocemos su significado, también la podemos ir por ahí anotando. Y es como que ustedes están haciendo una investigación y van haciendo sus anotaciones. O sea, si hay algo que a ustedes les llama la atención, lo que diríamos como observaciones, cosas importantes, pues ustedes pueden ahí hacer sus notas. Pero pues básicamente, si no nos queremos complicar mucho con las preguntas, vamos a encontrar bastante claridad. Hay muchas cosas que podemos preguntar, cómo era la atmósfera, cómo se describía a los personajes, cómo se sentían. O sea, vamos a tratar de descubrir todo esto, detalles, sentimientos, ideas, tiempos. Entonces todo lo hacemos a través de las preguntas. Estamos observando lo más posible. Y eso es lo que hacemos en el primer paso. Entonces, bueno, ya se nos está acabando el tiempo, entonces hasta aquí vamos a llegar a la parte de la observación. La siguiente semana vamos a continuar con la interpretación y la aplicación. ¿Te cortamos? No, permíteme tantito. Entonces, de tarea van a hacerle preguntas a el siguiente pasaje. Lucas 18 del 1 al 8. Lucas 18 del 1 al 8. Ajá. Lucas 18 del 1 al 8. Ajá. Hacerle preguntas al pasaje, o sea, lo que aprendimos en la observación. Preguntas de observación.
observar Lucas 18 del 1 al 8. Hacerle preguntas. Bueno, ahora sí, hermanos, con eso concluimos. Coffee break. Shalom.